Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez con todos vosotros con un tema sorprendente. Quizás muchos de vosotros hayáis oído hablar de este tema. Es las piedras de Ica. Pero en esta ocasión vamos a traer novedades y otro enfoque y punto de vista sobre las piedras de Ica, las famosas piedras. Sé que muchos de vosotros no las conoceréis y es por ello os vamos a explicar primero qué son las piedras de Ica. Las piedras de Ica son una serie de piedras, como su nombre indica, que fueron encontradas en el desierto de Ica, en Perú. Esas piedras llevan dibujado en su superficie, en bajo relieve, yo incluso me atrevería a decir que más que bajo relieve, lleva tallado sobre su superficie una serie de dibujos que hacen referencia a una extraña tecnología y civilización que jamás hemos conocido. Una civilización que se mezcló con los reptiles, que tenía capacidades para operar al más alto nivel, que tenía grandes conocimientos astronómicos y por supuesto técnicos. Una civilización que nunca llegamos a conocer y que solamente tenemos esos vestigios. Hubo una persona en Perú que se dedicó a recopilar todo ese tipo de piedras. Y no fue ni más ni menos que el doctor Cabrera, quien estuvo durante toda su vida recopilando y haciendo acopio de esas piedras que al parecer incluso llegó a obtener más de 11, 12, 15 y hasta 20.000 piedras distintas en las cuales aparecían todo tipo de paisajes y todo tipo de elementos que hablaban sobre aquella civilización perdida. Los seres que aparecen en aquellas piedras son muy extraños, pero son antropomórficos, y el contexto en el que se encuentran es absolutamente sorprendente. Las piedras están consideradas por la ciencia oficial como fraude, ya que dicen que están hechas y fabricadas por un tipo que vive cerca de la zona, cuyo nombre es Uchuya. Lo cierto es que Uchuya hace piedras, pero en la calidad de las piedras de Uchuya nada tienen que ver con las originales. Vamos a hablar de todo esto con una persona que muchos de vosotros conocéis, y no es otro más que Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Un auténtico placer estar con todos vosotros con un tema tan bueno y tan interesante como este, porque sí es cierto que es un tema que se ha intentado desprestigiar por parte de algunos teóricos, algunos científicos, incluso algunos investigadores, pero en mi opinión no se ha profundizado suficiente con respecto a los conocimientos que vienen en esta humanidad gliptolítica, así es como la llamó el doctor Cabrera, en estas piedras que a día de hoy han trascendido. Lo más interesante quizá, JL, es que a día de hoy podemos llegar a observar algunas piedras de algunas de las series, porque las series vienen clasificadas en categorías, y esas categorías exponen conocimientos sorprendentes, como decías tú, como por ejemplo con respecto a los reptiles, a los grandes saurios que aparecen, pues lo que sería todo su ciclo biológico desde el nacimiento hasta incluso cómo darles muerte, porque fíjate JL que estamos hablando de una incongruencia a nivel científico de hombres conviviendo con dinosaurios, pero es que es curioso porque esa humanidad parece totalmente obsesionada con matar saurios, como si hubiesen vivido alguna especie de guerra total y absoluta en donde su ciencia estuviese totalmente destinada y dedicada a la caza de los grandes saurios. Esto lo podemos desarrollar en este programa y también vamos a desarrollar, como bien decía, la increíble ciencia y la exactitud que tenían a la hora, por ejemplo, de hacer operaciones. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante. Y como tú bien has dicho, vamos a ver, si los saurios se extinguieron hace millones de años y la aparición del ser humano es de hace cientos de miles de años, ¿cómo es posible? No encajan, no se solapan en ningún momento. ¿Es que acaso hubo una antigua y ancestral civilización que convivió con los dinosaurios y aquella civilización se extinguió? Y en aras de esa extinción ellos decidieron dejar ese vestigio como una especie de cápsula del tiempo, porque al parecer esas piedras fueron encontradas en una misteriosa cueva que dicen que está conectada con la cueva de los Tallos, o eso es lo que comentan. Y hay otro dato interesante. Si yo quiero dejar una cápsula del tiempo y que dentro de 100.000 o 200.000 o 300.000 años o incluso más alguien recupere aquella cápsula del tiempo y pueda leer quién fui y qué es lo que hacía, nunca lo haría en papel.
porque evidentemente alguien cogería y lo podría tirar al fuego. Nunca lo haría en un pendrive. Esos pendrive con memoria nunca podrían ser leídos o rescatados debidamente. O no lo haría en otro tipo de medio que fuese más que la piedra, que nadie tiraría al fuego porque no prende. Y la piedra, sobre todo, perdura, sobrevive al tiempo. Es intemporal, máxime en la zona donde estaba ubicada, que aparentemente debía estar ubicada en una cueva, como ya he dicho antes, que parcialmente se ha hundido y por la cual solo se deben tener acceso a una cantidad limitada de piedras, cuando la zona debe estar llena. Han intentado llegar allí algunas personas, pero la zona y la ubicación donde se encuentra ese filón o esa veta de piedras, creo que es bastante complicado el acceso. Pero vamos a hablar del contenido de estas piedras, como bien ha dicho Vicente. Estas piedras están cargadas de una información alucinante, ¿no es así, Vicente? Sí, JL, por ejemplo, podemos empezar con una piedra, una serie de piedras dedicadas a la cirugía del corazón. Por ejemplo, en una de ellas aparece delimitado perfectamente todos los capilares, las arterias y las venas a un nivel prácticamente microscópico. Tenemos que entender que este pueblo, esta civilización, tenía, pues una manera de dibujar con cuadros, con rayas o con líneas, ¿no? Para delimitar diferentes zonas. Es decir, esta gente, cuando está delimitando una zona determinada con cuadros y otra con líneas, significa que son diferentes y que saben qué significan cada una de ellas, ¿no? Estamos hablando de un mapa de las diferentes partes de un corazón y también sus flujos internos. Existe proporcionalidad en el diseño y además de eso también sensación de tridimensionalidad en los conductos. Otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es pues prácticamente la exactitud que tenemos a la hora de ver un corazón, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en fotografías del tema médico y observarlo en la piedra y ver que además todo el dibujo y el diseño se ha adaptado a la morfología de la piedra, es decir, elegían pues el formato para poner el dibujo, ¿no? Y se adaptaban perfectamente. Entonces, a mí me parece fascinante porque estamos hablando de una exactitud que, sin ninguna duda, un granjero o un campesino de la región de Okukaje, pues seguramente no habría podido hacer en ningún momento, dada la formación y la necesidad de formación científica que tiene esta piedra. Además es que en esas piedras incluso he tenido la oportunidad de ver un trasplante de corazón y se ve claramente como hay un cirujano e incluso un anestesista, parece, en algunas de las piedras. Se puede ver claramente en esas piedras el resto de los órganos, como que tuviesen algún tipo de sistema de tomografía, algún escáner, alguna resonancia, como una especie de rayos X, alguna máquina, y se ve a través de la persona a la que están operando el resto de los órganos. También se observa como una especie de casco o sombrero que llevan esos cirujanos, muy peculiar, por cierto. Y ha sido sustituido el bisturí por un cuchillo para darle entendimiento al proceso, para dar la idea de que están cortando al sujeto, indicando correctamente la incisión en un lenguaje sencillo y simple, una forma de iconografía fácilmente comprensible. También en alguna de las fotos se ve perfectamente el esófago, la reacción de los músculos, las piernas, las uñas, pulseras, se ve todo. También cómo se extrae el órgano, de la forma en la que han sido cortadas las distintas arterias para luego ser reensambladas. Es que es impresionante, Vicente. Bueno, vamos hay, como ya he dicho, importantes detalles dentro de esas piedras. Se ve incluso el flujo, como tú has dicho, la dirección de la sangre, el flujo del movimiento sanguíneo y la interacción celular. Es impresionante los detalles técnicos. Efectivamente, sí, efectivamente, JL. Si es que además lo que estamos viendo es que es una escena de una operación perfectamente definida, ¿no? Y además es curioso porque en estas operaciones aparece como una especie de aparato, ¿no?
que prácticamente estaría controlando las constantes vitales, de ahí poner todos los demás órganos como un control de las constantes vitales de un individuo a la hora de hacer una operación delicada como es el corazón, además cortando y además se ven las secciones de cada uno de los capilares y de las arterias y de las venas que aparecen en esta sección de operación, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, en una de las fotografías, que esta humanidad gliptolítica son como muy exagerados sus rasgos, pero su ciencia es exageradamente exacta. Es decir, nosotros vemos los muñecos, ¿no? Los seres, y vemos que tienen la nariz muy grandota, ¿no? Que tienen el mentón muy pronunciado. Quizá es que fuesen ese tipo de seres así como achaparrados, más bajitos y más fuertotes, ¿no? Pero luego vemos su ciencia y es fascinante porque esa gente tenía muy claro, y además, quiero decir, son series, es decir, lo que se expone en una piedra aparece en la siguiente y aparece en la siguiente, es decir, no hay incongruencias entre las piedras, ¿no? Me interesa muchísimo el hecho de que existe una diferenciación a nivel celular y que cada zona está expuesta de manera diferente. Esa gente sabía lo que estaba haciendo. Así es. Y bueno, incluso hay alguna piedra de este tipo en la que se ve perfectamente cómo se diferencia la función del cirujano de la función del anestesista. Vamos a usar este término. Quien sostiene una especie de juego de instrumentos en un canasto con una mano y con la otra está suministrando al paciente o al enfermo algo a través de la vía bucal, como una especie de anestesia. Y en el otro lado se puede ver claramente al cirujano que está extrayendo algo de la parte, de hecho no es extrayendo, está literalmente cosiendo, porque vemos hasta la costura, está literalmente cosiendo al paciente con algo parecido a una aguja, se puede ver de manera clara. Pero es que además algunos pueden pensar, bueno, es que Uchuya ha cogido unas láminas de, bueno, médicas y ha decidido a dibujarlas en la piedra y luego se las ha dado al doctor Cabrera diciendo que eran antiguas. Vamos a ver, Vicente, creo que ha habido, sabes que una piedra no puede ser analizada, no puede ser datada, porque una piedra tiene la antigüedad que tiene, pero lo que sí que puede ser datado son los bordes de las marcas. Los bordes de las marcas fueron datados y el tiempo en el que aparecieron las dataciones es prácticamente milenario, o sea, es ancestral. Millones de años. Sí, sí, millones de años. No son marcas que se hicieron ayer, o marcas que se hicieron hace 20 años o hace 100. Son marcas milenarias. Alguien hace miles y miles de años, millones de años, hizo esas incisiones sobre la piedra. Sí, además JL, fíjate que la exactitud del tallado, ¿no?, nos expone prácticamente de haberlas hecho como si estuviésemos hablando de un tatuaje, ¿no?, en la piel, pues prácticamente un tatuaje sobre la piedra. Estamos hablando prácticamente de un punzón en el cual, porque esto no es ir con un cuchillo y hacerlo así, porque es que la exactitud de cada una de las cuadrículas es tremenda, es superior a lo que podemos llamar la manufactura a nivel manual, ¿no? Tú has intentado con un Dremel tallar una piedra, es difícil. Es dificilísimo. No mantienes ese el pulso ni llegas a la precisión de esas piedras. Y hablo de un Dremel, sí, que es una especie de taladro a gran velocidad manipulable de pequeño tamaño, con el cual puedes hacer pequeñas tallas. Además el diámetro del tallado tiene que ser, o sea, el diámetro de la broca tiene que ser bajísimo. Estamos hablando de que estas líneas son muy muy finas, demasiado finas, sí, como para tener la exactitud de hacer líneas rectas, por ejemplo, sin salirse y sin modificaciones, porque estas piedras, al igual que ocurre, como decíamos muchas veces con el tema de los círculos de las cosechas, es que están hechas de una sola vez, no hay ni un solo error. Exacto, a la hora de hacerlo. Exacto, es como que hubieran utilizado maquinaria. Exacto. Además hay otra cosa, si observas en algunos de sus sombreros, en algunos de sus dibujos, existe un moleteado, como un moleteado. Es que es perfecto. Es perfecto, y en algunos de ellos, como tú bien has dicho, es muy fino, muy correcto y muy concreto y tan perfectamente paralelo y sin ningún solo error. Es que no se han equivocado.
Sí, Pero vamos a además, continuar si quieres hablando de más piedras o cuéntanos qué es lo sí, que nos ibas a decir. sí, una cosa que me interesa mucho a nivel químico, ¿no? Si uno, por ejemplo, se pone ante la escena de la operación de estómago, ¿no? Empieza a ver cómo efectivamente el aparente anestesista está cogiendo un cesto con unos cuantos herramientas y luego está tocando una especie de boya, ¿no? Que está suministrando algo o extrayendo algo del esófago o de la boca del enfermo, ¿no? Que por cierto también está como llorando, ¿no? Es decir, está Sí. necesitado de esto, ¿no? Con dolor, ¿no? Entonces, a mí esto me apasiona porque si está tocando algún tipo de boya para extraer o introducir líquidos en el ser humano, en este ser criptolítico, pues es evidente que controlan como mínimo lo que sería el concepto de presión. Y el concepto de presión está asociado a muchos otros conceptos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ciencia que hay detrás, de un suministro de sustancias. Y estamos hablando, por tanto, de unas sustancias químicas, ¿no? Para evitar el dolor. Es lo que creo que está exponiendo este tipo esta piedra, ¿no? En particular, ¿no? Mm, Y bueno, me fascina muchísimo porque ese aparato que está viniendo como del techo, evidentemente está conectado con esa cesta y todo es figurativo, ¿no? En mi opinión es algo que de alguna manera estaba proporcionando ayuda médica, es decir, como pues bueno, pues la mesita donde te van dando los bisturís en la ciencia médica de a día de hoy, ¿no? Pero algo automatizado, ¿no? Y conectado a una red eléctrica del techo. Es mi opinión, ¿no? Lo que parece que está exponiendo esto de una manera simplificada para que lo pueda entender todo el mundo. mm. Bueno, hay más temas en las piedras. La verdad es que es sorprendente ver cómo algunas cuestiones que nosotros pensamos que corresponden a nuestra cultura occidental o incluso a la antigua cultura griega o la antigua cultura sumeria aparecen en las piedras. Por ejemplo, ¿sabéis qué es lo que aparece en las piedras? Ni más ni menos que el caduceo. El caduceo aparece perfectamente reflejado en las piedras e incluso una de ellas se ve claramente el famoso símbolo médico que está compuesto por el cáliz y la serpiente, aparece de manera precisa en esa enorme roca y una serie de estrellas que reflejan la constelación, incluso la constelación de Orión. Una serie de estrellas también marcadas de manera concreta que están, una serpiente que está bebiendo del pebetero de esa copa o ese cáliz, como se puede ver claramente en el símbolo del caduceo, que posteriormente tomó la medicina. El símbolo del caduceo, que corresponde concretamente al dios Apolo, quien fue el antiguo Hermes, y quien se ha ido mutando ese nombre, que es el dios del conocimiento, quien ha ido mutándose a lo largo y largo y largo de los años y años y de la historia de la propia humanidad. Es uno de los símbolos más ancestrales que existen sobre el conocimiento y el saber. Y sin embargo aparece claramente, y es que se ve. Con lo cual vemos claramente que este símbolo es tan viejo como el ser humano, no, como la Tierra, me atrevería a decir. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL. Además de eso, fíjate que en esa piedra aparece esa copa o mástil, ¿no? Con un volumen y con un ornamento perfectamente definido, con sensación de tridimensionalidad. Espiral, Es decir, que también. es en espiral para arriba, efectivamente, ¿no? Luego, que la serpiente que la está rodeando viene con un moteado, como haciendo el efecto de escamas, cosa que me parece increíble. Pero más increíble todavía es ver que las tres estrellas de la constelación de Orión que hay a la derecha, resulta que están puestas por un lado la esfera y por otro lado la refulgencia de la esfera. Es decir, como si esta gente supiera que las estrellas evidentemente son bolas gigantescas de gas esféricas. ¿Cómo es posible que lo supieran si de alguna manera estamos en la prehistoria, ¿no? Bueno, esta humanidad es posible que tuviese un desarrollo científico colosal. Así es. Pero hay más cosas, porque y aquí es donde empieza la parte extraña de todo este tipo de piedras. Y es que en muchas de ellas vemos la hibridación. Y cuando hablo de hibridación, me refiero ni más ni menos que a seres humanos que aparecen con aletas dorsales, como las sirenas. ¿Os acordáis de las sirenas?
También aparecen con facciones humanas, perfectamente definidas, y los ojos algo distintos. Han cambiado. Se ve perfectamente la musculatura en la cola y en todo su cuerpo, e incluso se puede ver en algunas de ellas hasta seres que han sido hibridados con algo que parecen insectos y nos recuerdan hasta las hormigas. Fíjate, ¿no te acuerdas? ¿Te acuerdas tú de los indios Hopi? Los hombres hormiga. Los hombres hormiga de los indios Hopi. Y también aparecen en algunos de ellos esa antigua mitología vinculada al hombre reptil, también que aparece en la mitología griega. Vemos también esas circunferencias concéntricas que se pueden ver en los ojos, e incluso algunos de esos seres erguidos. Vamos a ver, ¿tú te acuerdas de los sumerios? Como algunos de sus dioses salen como hibridados, con cabeza de cuerpo humano y cabeza de águila, o cuerpo humano y cabeza de león, o los egipcios, que tienen una enorme cantidad de dioses que aparecen hibridados, el propio Anubis, chacal, ser humano, entre otros muchos, por supuesto. Por supuesto, JL. ¿Por qué hacían eso? ¿Tú crees porque ellos tenían la misma imaginación que Disney? No. Es porque ellos estaban viendo literalmente ese efecto. Efectivamente, y además fíjate que estamos viendo lo mismo, esos reptiles que están erguidos, lo mismo que veíamos en el programa del templo de Dendera, ¿no? En el que había unas serpientes que se iban poniendo de pie y convirtiéndose en un ser humano. Fíjate, JL, que también vemos este tipo de hibridación en las cuevas de Tassili, ¿no? En donde hay hombres que están mezclados con animales, con insectos, con mamíferos, con reptiles, ¿no? Como si hubiese habido algún tipo de pueblo que hubiese experimentado con los seres humanos y con la hibridación de los seres humanos, quizá en la propia creación de los seres humanos. Y esto enlaza bastante, ¿no?, con esta mitología sumeria, ¿no?, en donde hasta que se crea al hombre tal y como es el hombre, pues hay una serie de experimentos que parece que aparecen aquí en estas piedras de Ica. Además, fíjate, JL, que en algunas de estas piedras aparecen pues híbridos, y también con híbridos más pequeños, como si fuesen sus hijos, como si estuviesen haciendo algún tipo de control de la natalidad o algún tipo de control con respecto a las siguientes generaciones, ¿no? Es decir, estamos hablando de un estudio. A mí me interesa muchísimo el tema de estos reptiles que parecen pues hombres, una mezcla entre ellos, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de lo que habla el señor David Icke cuando habla del shape-shifting, ¿no?, de estos cambiantes. Uy, es que ese tema es muy importante, porque aparece los shape-shifting y los cambiantes en las piedras de Ica. Os lo voy a contar brevemente. Vicente y yo tuvimos la oportunidad de analizar una serie de piedras en las que veíamos cómo una especie de ser supremo aparecía en esas piedras, al cual adoraban esta humanidad. Aparecen algunos seres adorando o en postura, digamos, totalmente, bueno, pues haciendo genuflexiones frente a estos enormes seres que parecían representados con una gran cabeza y en algunas ocasiones sin cuerpo. Esa gran cabeza o ese ser que aparecía, al que adoraban, tenía unos rasgos absolutamente temibles, terribles, un aspecto de incluso demonio, un aspecto, unos ojos muy agudos, una nariz enfurruñada, unos dientes afilados como auténticos depredadores, y aparecían de gran tamaño, incluso en la parte superior de la cabeza se podían observar bueno, pues cosas muy extrañas, y pensamos evidentemente que eso que estaban haciendo eran unos dioses, pero nos dimos cuenta que esos dioses interactuaban con aquella humanidad. ¿Por qué? Porque de la boca de esas entidades salía una especie de flujo que se dirigía a la cabeza del ser humano, no eran humanos, de aquella humanidad, de ese ser al que ese dios estaba hablando, como si recibiese más que un mensaje, incluso me atrevo a decir órdenes, porque a algunos de esos seres se les ve hasta en postura como escribiendo algo que estaba transmitiendo ese extraño dios.
Y en algunas ocasiones no solo se ve eso, sino que hay una interacción entre lo que ese ser dice y esa entidad superior recibe, como que existe un feedback. Pero que también nos recuerda bastante a los Chitauri, de los que hablaba Credo Mutua. ¿Tú te acuerdas? Esas entidades que estaban por encima. Esos seres que nosotros pensamos que siguen por encima de nosotros. Esos seres que quizás son tan antiguos como la propia Tierra y que han creado diversas humanidades sobre las que interactúan, de las que se benefician, y cuando ese beneficio ya no da más de sí, sencillamente las cambian. De eso hablaban los Hopi, que éramos la quinta humanidad o la sexta humanidad, no recuerdo exactamente la cifra. Pero hay una piedra muy concreta en la que aparece un misterioso ser cambiante. Háblanos de esa piedra, Vicente. Bueno, JL, este ser cambiante tiene la misma cara que la que hemos visto en las anteriores dos piedras. Lo que pasa es que ya está introducida en el cuerpo de un ser humano, eso sí, con un cuello muy largo, como si fuese una especie de híbrido. Estamos hablando de que en las anteriores piedras teníamos una posición de poder sobre el ser humano, pero en esta piedra ya es prácticamente un híbrido entre ese ser cambiante y esa humanidad gliptolítica. A mí me interesa bastante. Además tiene aleta dorsal. Exactamente, una aleta dorsal, como si estuviésemos hablando de una especie de reptil. Y además de eso, en la cara, o sea, en la mano, tiene una especie de caretas, ¿no? Con caras, ¿no? Y esas caretas y esas caras nos están dando la clave del mensaje de la piedra, de que es posible que puedan cambiar de forma, cambiar de careta, cambiar de cara. Una máscara. Exacto. Una máscara en la que se ha quitado, la sostiene en la mano, y detrás aparece ese extraño ser que es exactamente igual a ese dios al que esas entidades veneraban. Y se puede ver que es un reptil como por la aleta dorsal y por supuesto por las escamas que se aprecian en su espalda. Se ve claramente. A ver si estamos descubriendo ahora el antiguo mito o por qué los grandes y antiguos pueblos de las viejas tribus africanas, sudamericanas e incluso polinesas, o hasta, pues me atrevería a decir, de cualquier país del mundo, adoptan la idea de la máscara. Sabéis que muchos en vuestras casas tenéis máscaras que provienen de África o han sido talladas, o máscaras de un sitio u otro, porque quizás esas máscaras era la forma de explicarle a la gente que detrás de ese ser que parece humano se encuentra una entidad con aspecto reptil y que es concretamente su dios. Es una forma metafórica de comunicarnos que detrás de algunos seres no son humanos. Son seres que provienen de esos dioses y son reptiles, como se puede ver en esta piedra. Analizadla, vedla claramente, aquello que sostiene la mano, el moleteado que tiene, incluso parece estar ostentando una cola que llega hasta la parte trasera donde acaba su aleta dorsal. Lo vemos claramente, ¿no es así, Vicente? Eso es así, JL, y además de eso te puedo comentar, en las anteriores dos piedras vemos como una gran conexión cerebral o un control sobre la personalidad de esa humanidad gliptolítica totalmente sumisa, e incluso un detalle de que hay un ser gliptolítico que entrega un utensilio como dando el trabajo para ellos, ¿no? Es una conexión total en el que hay un flujo entre ese ser, ¿no? Y los dos humanos, ¿no? Tanto como reciben como que tienen que dar, ¿no? Bueno, me parece fascinante porque sin ninguna duda estamos hablando de una posición de poder sobre aquellos seres gliptolíticos. Exacto. Así es, esa es la definición. Unos son los siervos y otros son los amos. Aquellos siervos han desaparecido, pero esos amos han creado a otros siervos. ¿Y sabéis quiénes son? Tal vez todos nosotros somos sus siervos, inconscientes. Y desde luego esas entidades siguen apareciendo. Pero vamos a continuar.
Bueno, JL, esto es interesantísimo, ¿no? Pero hay otra piedra de la que creo que deberíamos de hablar, ¿no? Que está exponiendo un auténtico mapa de lo que era la antigüedad hace millones de años. El propio Cabrera ya habló de que en estas piedras de Ica se estaba representando cómo era la Tierra hace millones y millones de años, hace cientos de millones de años, ¿no? Y a mí me parece fascinante porque resulta que si profundizamos en la visión de los mapas que aparecen, ¿no? Vemos, además de la posibilidad de que esté la propia Atlántida y el propio continente perdido de Mu, vemos que hay un detalle de cada uno de los continentes delimitado por zonas en donde aparecen dibujos de dinosaurios, como diciendo, aquí es donde están los grandes saurios, aquí es donde están los hombres, aquí es donde están los terrenos de cultivo, ¿no? Y es increíble porque aparece perfectamente definido. Y sobre todo me interesa muchísimo el hecho de que parece una visión desde el espacio, ¿no? Como si esa piedra hubiese estado tallada conociendo exactamente la curvatura de la Tierra, ¿no? Y incluso aprovechando cómo está incidiendo la luz sobre diferentes aspectos de la Tierra, ¿no? Como si fuesen ciudades iluminadas desde el espacio, es decir, como si se aprovechase la propia morfología de la piedra para exponer dónde estarían los focos de luz de las ciudades de aquel momento, ¿no? Es decir, es una teoría interesante, pero que me parece fascinante porque funciona cuando iluminamos la piedra con luz. Pues te doy un dato más. Observa detenidamente la piedra. Aparece el continente americano, en América del Norte y América del Sur, aparece África y se ve parcialmente Europa. Vemos también otro extraño continente a la izquierda de lo que sería Centroamérica. Pero ese continente no existe. ¿Cuál es el continente que las viejas leyendas atribuyen al oeste de América? Mu, el continente perdido. Exacto. Ahí aparecen las piedras. ¿Tenía acceso Uchuya a esa información? Y voy más lejos, Vicente. ¿Te acuerdas que hablamos de la teoría de la Tierra en expansión? Que no es nuestra, sino del señor Maxwell. Maxwell y de los que vienen de atrás, que son muchos los geólogos que están trabajando sobre esa teoría. Tú observa la distancia que hay entre África y América. ¿A qué es muy pequeña? Muy pequeña. ¿No te parece que solamente podría ser justificable con una expansión del planeta para poder entender cómo esas distancias han variado? Con una Tierra muy pequeña, efectivamente. Efectivamente. Vemos que también encaja esa teoría. Con lo cual, nos estamos dando cuenta que la cosmogénesis expuesta en la teoría de la Tierra en expansión se refleja perfectamente en esta roca. Pero vamos a continuar, Vicente. Creo que hay más piedras. Algunas de ellas también hablan sobre diversos mapas, sobre diversos puntos definidas, e incluso aparecen hasta ríos y accidentes geográficos. Pero hay otros temas, ¿verdad, Vicente? Sí, sobre todo hay uno último que me gustaría comentar, ¿no? Que es esta pirámide escalonada que aparece en una de las piedras de Ica, ¿no? En donde aparece la adoración de dos seres que están de rodillas a una especie de dios sol con 11 puntas, ¿no? Un edificio con una pirámide escalonada, de la que además se ven dos estrellas, y además las dos figuras están exhalando su aliento como haciendo adoración a ellas, y además hay otra cosa curiosísima, que es que hay una conexión con algo que hay al final de la pirámide escalonada, que es el dios Sol, pero es que la boca del dios Sol tiene como una forma de pirámide y también tiene una forma de ojo en el centro. Y esto hay que fijarse mucho para verlo, pero ahí aparece ya de manera primigenia en las piedras de Ica. Exacto, es cierto. Esa es el famoso, o lo podríamos denominar, la famosa pirámide inacabada con el punto de iluminación en su parte superior. Y ese punto de iluminación incluso tiene la forma característica que hemos podido ver en monedas y billetes y por supuesto en toda la iconografía referente al tema Illuminati. Y por supuesto la masonería que conserva esas tradiciones. Pero fíjate, hay una conexión entre el sol y el final de la pirámide, el punto de iluminación. Y es curioso que digas lo del número 11, porque ¿sabes de cuántos años tiene el ciclo solar?
11 años. 11 años. ¿Sabéis por qué estamos teniendo un invierno tan cálido? Porque el ciclo de 11 años está comenzando. El ciclo alto. El anterior fue en el año 2003. ¿Os acordáis del año 2003? Yo recuerdo haber aquel verano intentar buscar un ventilador en Valladolid, donde vivo, y me resultó imposible. Me tuve que ir a una tienda donde tenían uno estropeado y posteriormente arreglarle, y me le consiguieron vender. No había ventiladores. Hubo bastantes muertes en Europa por la terrible ola de calor, y era un ciclo alto de 11 años. Y este invierno es un ciclo alto de 11 años también. Estamos en el ciclo alto, por eso la temperatura es mucho más suave. Y esos 11, desde luego, esas 11 puntas que aparecen en el Sol, desde mi punto de vista, es o hace referencia al ciclo solar de 11 años, que para ellos era la vida. Sus ciclos de cultivo y, por supuesto, sus ciclos biológicos estaban vinculados al Sol. Toda la Tierra corresponde y está unida al Sol y a sus ciclos, como también estamos unidos a la Luna, por supuesto. Bueno, Vicente, si tienes algo más que añadir... Sí, es fascinante, JL. Yo te puedo comentar que a mí el tema de las piedras de Ica es algo que me apasiona, ¿no? Porque me parece que se ha profundizado poco en los auténticos mensajes, y creo que a día de hoy debe haber muchas enterradas allí en el desierto de Cucaje todavía. Todo lo que nos haya sacado todavía está esperándonos allí, ¿no? Es cierto que, bueno, pues las actividades de minería a día de hoy podrían poner en peligro pues todo lo que viene siendo ese legado gliptolítico, ¿no? Como por ejemplo las actividades de fracking que hay, ¿no? Las terribles actividades de fracking. Aquí en España se llama el proyecto Castor. Y detrás de esas actividades lo que existe son importantes intereses, desde luego, de grandes poderes industriales que son protegidos y defendidos por el Estado para que sigan haciendo el fracking, que es una auténtica monstruosidad, ¿no, Vicente? Efectivamente, JL. De hecho, hablar de ello no es fácil. En Latinoamérica hay personas que tratan de hablar de ello y que son prácticamente vetados de los medios de comunicación, ¿no? Y también bueno, eso le pasó a una muchacha, una presentadora uruguaya concretamente, cuyo nombre es Dakota. Esta mujer, bueno, pues en un momento concreto se puso a hablar del fracking y de Monsanto y de una serie de cuestiones que desde mi personal punto de vista la ennoblecen y pienso que hacen de ella pues una mujer un poco más inteligente de lo que algunos puedan pensar, y precisamente por eso fue baneada de los medios de comunicación, porque hubo poderes fácticos que dijeron: esta chica no nos interesa porque está diciendo cosas que no debería contar, que se limite a sus cosas, que se limite a su entorno. No, hay que hablar de todo, igual que se hablan de unas cosas de otras. Pues esta mujer llegó a ser baneada. Esperemos que la retiren ese tipo de baneos que se hacen alegremente. Así que bueno, pues desde aquí nuestro ánimo a Dakota, y esperemos que consiga nuevamente recuperar su estatus. Claro, una situación totalmente injusta, y además eso pues creo que nos puede pasar a todos, y además de eso tenemos que entender que aquí en España, por ejemplo, el tema del proyecto Castor pues lo hemos acabado pagando todos los españoles, ¿no? Todo el tema del fracking. Entonces, claro, es un aspecto bastante importante a nivel público, ¿no? Entonces, claro, todo este tema de las minerías y todo este tema de la destrucción del subsuelo podría acabar con muchos yacimientos arqueológicos que podrían estar esperándonos, llenos de sorpresas como las que estamos hablando hoy en este videoprograma, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper una lanza en favor de todo esto, ¿no? Y creo que es necesario decirlo, ¿no? No, así es. Además es que, quiero decir, la agresividad hacia el terreno que producen ese tipo de explotaciones, bueno, es que es alucinante, y los efectos secundarios son tremendos. Creo que hasta incluso se producen terremotos y temblores con respecto cuando se está generando este tipo de actividad. Así bueno, es. Dicho lo cual, hemos estado hablando largo y tendido sobre las piedras de Ica. Habría mucho que hablar y mucho que decir. Habría que ir in situ al museo en la ciudad de Ica del doctor Cabrera, que creo que ahora lo está llevando una de sus hijas. Habría que estar allí, fotografiarlo. Si tenéis oportunidad de ir, no os perdáis ese museo en la ciudad de Ica, el Museo de las Piedras de Ica. Es impresionante lo que allí hay. Y hemos hablado un poquito del fracking, sobre las pequeñas injusticias que se han cometido, y nada más.
Si yo creo que ya, Vicente, hemos dicho todo. Sí, nada más. Para mí ha sido un auténtico placer hacer este videoprograma. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros por estar ahí y seguir con todos nosotros. Y como digo siempre, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.